Ustedes saben que el 27 de abril se celebró el Día del Obispo, en conmemoración al Día de Santo Toribio de Mogrovejo, creo que es así, si no me equivoco. Obviamente que nosotros queríamos, en virtud de que era el Día del Obispo, y que a veces es muy difícil, parece ser muy difícil, Cristian, ¿no?, hablar con un obispo, queríamos hablar con uno, queríamos obviamente encontrarnos, saber su historia de vida. Vamos a hablar con alguien que nació en el barrio de Constitución, se crió en el barrio de Once, participó de muchísimos grupos juveniles de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, en el barrio de Montserrat, cursó la primaria en el colegio parroquial también de la Piedad, y la enseñanza secundaria la hizo en el Colegio Nacional Juan Martín de Pueyrredón, en el barrio de San Telmo. En el 82 sintió obviamente el llamado al sacerdocio y entró al seminario. En la Facultad de Teología obtuvo el bachillerato de Teología, realizó estudios de formación pedagógica y educación pastoral, y tiene muchas publicaciones sobre cuestiones educativas, no sobre la pastoral educativa. En el 89 le ordenan, en noviembre del 89 fue ordenado sacerdote, fue párroco de varias parroquias de San Rafael, de San Ramón Nonato, de Nuestra Señora de Valvanera, pero desde diciembre de 2015 le ha tocado esta responsabilidad de ser obispo auxiliar de Buenos Aires en la Vicaría de Devoto, y ser obispo titular de Cercina y auxiliar de Buenos Aires. Juan Carlos Ares está en línea y ha tenido la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Juan Carlos, buenas tardes. Juan Carlos Rachi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me tienen toda una reseña total, digamos, de por dónde anduve pasando. Te hemos hecho una radiografía, Juan Carlos. Muchas gracias por atendernos. Por favor. Quería primero por ahí empezar esta charla contándole un poco a la gente cómo se llega a ser obispo en la Iglesia Católica. ¿De qué se trata? Bueno, sí, uno tiene el imaginario que es como especie de una carrera, así como puede tener uno en un ámbito profesional, o inclusive muchas veces se compara con la carrera, digamos, militar. Pero en realidad, justamente el Papa Francisco insiste tanto en que no somos funcionarios, sino que estamos al servicio del pueblo de Dios, y por lo tanto toda vocación, digamos, en el ministerio, digamos, en la Iglesia, es estar en un lugar en el servicio, ¿no? Yo ya tengo, como vos bien decías, ya 27 años de sacerdote, y en realidad nunca, sí, por supuesto, estudié en la facultad, me especialicé en alguna que otra cosa en el tema de educación, pero no es que tengo ni licenciatura, ni doctorado, ni hice un carrerón, sino simplemente el servicio en las comunidades que fui pasando. En muchas de ellas me tocó estar a cargo de parroquias grandes con tema de santuario, que además es una riqueza muy grande de religiosidad popular, y también acompañar comunidades educativas, que siempre me gustó el tema, digamos, educativo, así que estuve en eso. Y después, bueno, un día, digamos, me llamaron de la Nunciatura, de que tenía un telegrama del Papa Francisco para mí, y era la elección de ser obispo. Yo, sinceramente, era el primer sorprendido, fue así. Habrá sido un momento muy muy puntual y muy particular, ¿no? Porque también, más allá de haber elegido ser sacerdote, es otra decisión vocacional que se toma en la carrera, ¿no? Exactamente, es otro llamado dentro del llamado. Digamos, bueno, en mi época, digamos, de adolescente, bueno, siempre había el tema de una búsqueda. En la parroquia donde yo estaba, conocí sacerdotes ejemplares, y después también muchachos jóvenes que ingresaban al seminario, y que yo me preguntaba, bueno, ¿cómo este muchacho, que además era pintón, que tenía plata porque era de una familia pudiente, deja todo y entra al seminario? Era una cosa que a mí me llamaba la atención. Y después, haciendo una peregrinación juvenil a Luján, donde la hice teniendo, digamos, servicio en particular, no estaba con la parroquia, me reuní con alguien, una chica que al final, digamos, del tramo de la peregrinación me comenta que estaba discerniendo su vocación de ser religiosa, y bueno, yo mismo le empecé a comentar a ella también lo que me pasaba en el corazón, y bueno, llegué a Luján y le dije, bueno, señor, si vos querés que sea cura, aquí estoy. Esa fue mi primer sí, por decir así, ¿no?
Obviamente que eso después había que discernirlo, fui a hablar con un sacerdote conocido, a ver si era idea mía, y bueno, después, ingresé al seminario. Uno en el seminario tiene 7, casi 8 años también de discernimiento, un gran noviazgo, como digo yo, y la iglesia te va llamando, ¿no? Te va a ir diciendo, bueno, sí, lo que vos sentiste en el corazón, también vemos que Dios lo está haciendo en tu vida, ¿no? Entonces ahí vos decís, bueno, no era solamente algo que a mí me parecía, sino que Dios también por medios humanos me va diciendo que bueno, si es lo que Dios quiere para vos. Bueno, y cuando fue el tema, digamos, de obispo, más o menos es similar, o sea, yo no lo esperaba, pero como que Dios fue confirmando todas esas cosas que uno fue realizando en las distintas comunidades. Te comento, por ejemplo, cuando a mí me dijeron eso, me dice, bueno, tenés que tener una semana de no comentar a nadie, porque eso se hace público en Roma, y entonces se hace simultáneamente público en Roma y acá en Buenos Aires, ¿no? Y entonces yo después al cardenal Poli le decía, cardenal, quiero decírselo a mi familia. Dice, sí, el día anterior se lo decís a tu familia para que no se enteren. Claro, digo, no se van a entrar por la radio. Entonces le comento a mis papás, y mi papá enseguida dice, se ve que tan mal las cosas no las hacías. Así me dijo. Después digo, mirá qué gran enseñanza, ¿no? Digamos, cómo tengo que ser obispo, como venía haciendo las cosas, digamos, no de otra manera. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Cristian Rao te saluda. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Repasamos un poquito cómo fue naciendo y gestándose tu vocación sacerdotal, y quería llevarte al día de tu ordenación, para que hagas un poquito de memoria. Cuando te ordenaste sacerdote, en noviembre de 1989, el Luna Park fue preparado para que fueran ordenados 14 nuevos sacerdotes. Sí, exacto. Presidió la ordenación el cardenal Aramburu, concelebraron los obispos auxiliares y hubo 300 sacerdotes. Y este año, como bien sabés, en marzo ingresaron al seminario solamente 6 seminaristas para la Arquidiócesis de Buenos Aires. Sí. Quería preguntarte, ¿a qué pensás que se debe esta escasez de vocaciones sacerdotales en este tiempo? Sí, a ver, son épocas distintas. Primero que, digamos, el Señor no deja de llamar corazones generosos, pero bueno, nosotros también teníamos que tener en cuenta que cuando ingresamos al seminario era la última época de la dictadura militar, había pocas formas de participación del ámbito de los jóvenes, y al mismo tiempo, o sea, nosotros queríamos comprometernos, de hecho, con la realidad y con el llamado de Dios, pero quizás no era particularmente de ser sacerdotes. Entonces el número de ingreso, digamos, en el seminario era mucho, pero después el discernimiento propiamente, digamos, de ser sacerdotes ya éramos pocos, ¿no? Ahora es al revés, hay pocos que ingresan, pero hay mayor perseverancia que antes. Ponele como este caso, son 6, pero ponele que, para hacer un porcentaje, ¿no? Ingresan 10 y se ordenan 7, o sea, el 70% llega a la ordenación. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo, digamos, terminé el secundario y ingresé. Hoy día uno se toma mayor cantidad de tiempo para hacer una decisión que abarca toda la vida, ya sea el decidir estar en pareja o casarte, ya es al promedio de los 28 años, 30 años, y también sucede, digamos, ahora, ¿no? Seguramente. Quería preguntarte, a ver, Juan Carlos, algo que por ahí nos preocupa a los ciudadanos de Buenos Aires, es por ahí el trabajo que hace Cáritas dentro de la iglesia. ¿Te animás a contarnos un poquito cómo funciona Cáritas? Sí, Cáritas es más que una institución, te diría, es un organismo propiamente de las comunidades, de poder servir en la caridad. Entonces, en cada comunidad cristiana, por más que no tenga, digamos, quizás el título, digamos, de Cáritas, sí hacen algo en orden a la caridad y en el servicio particular, ¿no? Como son las comunidades que hacen la Noche de la Caridad y salen todas las noches a dar vueltas por la ciudad de Buenos Aires, y asistiendo a aquellos que están viviendo en la calle, etcétera, ¿no?
Lo que sí tiene en particular Cáritas es que tiene una organización en red que llega hasta los últimos lugares necesitados, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, es una organización que está muy bien enclavada y encarnada en cada uno de los lugares. Y de hecho, cuando viene donaciones a cualquier lugar de las parroquias y en orden a Cáritas, se comunican, digamos, los distintos encargados, y si tienen que mandar algo a algún lugar, como es en el caso de que hay que responder a las emergencias, como en Comodoro Rivadavia o en Tucumán, o cuando fueron también, digamos, los Salud en Jujuy, directamente va a Cáritas de ese lugar y va a llegar hasta el lugar preciso que necesita la ayuda, ¿no? Una de las cosas que se está trabajando mucho es justamente en estas situaciones de emergencia, ¿no? Porque nuestro pueblo es muy solidario y enseguida vienen a nuestras comunidades trayéndonos ropa, cosas, y por ejemplo en el caso de las inundaciones y todo eso, se asiste en el momento, pero el trabajo grande viene mucho después, cuando ya bajó el agua y uno tiene que volver a restablecer el lugar, y bueno, ahí uno ve, bueno, puntualmente esta familia necesita esto y esto, ¿no? Y hay muy buena comunicación y las comunidades responden muy bien. Yo quería, Juan Carlos, llevarte un poquito al terreno de las parroquias, ¿no? Y uno va viendo, como bien vos decías al principio de la entrevista, muchos católicos sienten al obispo como, o al obispado mejor dicho, como una carrera militar, como vos bien decías, o por ahí lo ven como un funcionario, y tienden a sentir al obispo como una persona muy lejana, ¿no? Por eso te quería preguntar, ¿cómo es el día a día de un obispo? Como para hablar un poquito sobre este tema. Correcto. Vos decías al principio, bueno, el Día del Obispo fue por Santo Toribio de Mogrovejo, y de hecho un santo, digamos, de la primera evangelización, 1580, su particularidad fue el visitar todas las comunidades que era de su radio, que era Perú, y mucho en esa época mucho más que Perú, llegaba hasta el norte de nuestro argentino. Bueno, justamente nuestro día es a la mañana, después de nuestra oración, después de quizás celebrar misa quizás en algunas religiosas o alguna comunidad. Después tenemos a la mañana momento de atención a la gente. Yo tengo acá, digamos, en la vicaría un lugar de oficina de lunes a viernes que de 8 a 12:30 siempre está abierto, y hay audiencia, digamos, de gente que te quiere ver, ya sea de las comunidades, ya sea también sacerdotes, religiosas, etcétera. Después, en el horario, digamos, ya más de la tarde, bueno, ya es ir a las comunidades, digamos, hoy tenés o reuniones de Cáritas o alguna celebración en particular. Yo siempre a las tardes, digamos, desaparezco, digamos, de la oficina, por decir así, y estoy yendo, digamos, por los barrios. Acá el lugar, digamos, de Vicaría de Devoto, yo estoy, digamos, una zona, digamos, de Buenos Aires, son 47 parroquias, que son prácticamente uno de las diócesis del Gran Buenos Aires, como San Justo, San Martín, y tienen más o menos 30 parroquias, o sea, imagínate que quizás ir a alguno de los rincones ya me implica cruzarme con bastante gente, ¿no? La tarea es esa, digamos, el obispo anima, digamos, a los cristianos en el lugar donde está, lo anima a vivir en la fe, y entonces o me piden charlas, o estás en reuniones, o estás celebrando, digamos, confirmaciones. Bueno, esa es, y por supuesto también los fines de semana. Después hay en particular visitas pastorales ya programadas con mayor precisión, de tal manera que esa comunidad está haciendo una tarea misionera en particular en una zona del barrio o por alguna tarea en particular, y entonces el obispo va para animar eso o para apoyar eso, ¿no? Muy impresionante el trabajo que hace Juan Carlos. Sí, no, y además el tiempo... El tiempo se te va de las manos. No sé cómo hace el Papa Francisco, porque yo, digamos, lo admiro en muchas cosas que
va de un lado al otro. Nosotros también hacemos eso, pero digamos, algunas veces yo no llego, digamos. Hola Juan Carlos, Ana Clara te saluda. ¿Qué tal, Ana Clara? Hola. Muy bien, ya que nombrabas recién al Papa Francisco, sabemos que él visita Egipto y se atreve en este lugar a decir que el único extremismo que se nos puede permitir es el de la caridad. ¿Nos contás un poquito más sobre esta visita de él a Egipto y el propósito de visitar este lugar? Sí, no, además se lo dice muchas veces, el Papa Francisco se lo dice, digamos, a los jóvenes, ¿no? Ya sea como fue la jornada mundial aquí cerquita en Brasil, después fue la jornada en Cracovia o cualquier encuentro con los jóvenes, le dice, bueno, hay que arriesgarse. Hoy, digamos, en la vida decidite y arriesgarte por lo que vos creés y pensás que vale la pena. Y él lo hace él mismo. Él, digamos, con sus 80 años, jóvenes años, lo hace así. Entonces él piensa, digamos, bueno, la religión, digamos, no puede estar emparentado al tema de la violencia, no es verdadera religión. Entonces la religión construye para la paz. Y entonces en todo lugar donde hay conflicto, él quiere ir. Y acá, bueno, de una manera muy particular, no solamente por los últimos acontecimientos que hubo, sino ya años anteriores, de haber atentados en la iglesia ortodoxa copta, o sea, no la iglesia propiamente católica, sí que compartimos el cristianismo, pero bueno, la sentimos hermanos, y más como dijo ahora, que estando Egipto, compartimos, digamos, con el mundo musulmán, el monte Sinaí. Ahí en Egipto está el lugar donde Moisés recibió las tablas de la ley, y en una de esas tablas decía, no matarás. Entonces, él mismo se siente con esa como obligación de estar ahí. Es impresionante, y se arriesga su vida, arriesga que el mensaje, digamos, del Evangelio, el mensaje, digamos, de Dios, es así, la hermandad entre todos, ¿no? Juan Carlos, estaba leyendo esta semana que se viene un sínodo acá en el marco de la Arquidiócesis de Buenos Aires, creo que está convocado por el Cardenal Poli. Te quería preguntar de qué se trata, porque estamos todos abiertos a participar, obviamente, y que tiene que ver mucho con la Iglesia, ¿no? De su funcionamiento y su vida misma. Sí, la palabra sínodo es una palabra griega muy antigua que aparece, digamos, en la Biblia. Por ejemplo, digamos, los discípulos que caminaban hacia Emaús, que iban decepcionados y encuentran a Jesús en el camino y no lo reconocen. Y después lo reconocen que les hablaba, que compartió con ellos el pan, y ahí lo reconocieron y vuelven de Emaús, vuelven de nuevo a Jerusalén. Bueno, justamente la palabra que utiliza ahí con el tema de camino es sínodos. Sínodo es caminar juntos. Y entonces la Iglesia está invitada hoy a caminar juntos para reconocer que en el camino está Jesús. Algunos quizás todavía no lo reconocen, otros sí. Bueno, la idea es que en un tiempo la diócesis de Buenos Aires, en este caso, hay otros lugares en el país que también hicieron sínodo en Paraná, en Córdoba también están preparando un sínodo, es que juntos, haciendo un caminar juntos de discernimiento, ¿qué es lo que Dios, su Espíritu, nos está diciendo para hoy, para este momento, para esta realidad concreta? ¿Cómo tenemos que acompañar al hombre y a la mujer de hoy? Y entonces no es tanto planificar como antes se hacía, ¿no? Decir, bueno, vamos a llevar esto a un objetivo, sino más bien decir, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cuál es la actitud particular que hoy el hombre de hoy desea y quiere de la Iglesia de Jesús, ¿no? Y que, bueno, la idea es que este tiempo ahora en Pentecostés, cuando es la fiesta de Pentecostés, el Cardenal Poli va a hacer la convocatoria
y bueno, habrá un primer momento de escucha, de consulta al pueblo de Dios, qué cosas le gustaría que la Iglesia de Buenos Aires fuera, qué cosas le gustaría renovar, cosas que ya no van más, o cosas que estemos más cerca de los jóvenes, qué sé yo, no sé, como idea de propuestas, y eso ir reflexionándolo y viendo qué es lo que Dios nos está diciendo, escuchándonos entre nosotros. Esa es la idea. O sea, no es que va a ser una asamblea de unos pocos congregados iluminados que van a decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer en la Iglesia de Buenos Aires, sino que va a ir siendo un trabajo conjunto. La idea es que más o menos tardaremos 3 años en hacerlo, ¿no? Hablabas de caminar juntos, Juan Carlos, y quería preguntarte por otra actividad de la Iglesia. El próximo sábado 6 de mayo es la Vigilia del Buen Pastor, que llevará esta vez el lema Elijo la vida con vos. ¿En qué consiste este evento de la Iglesia de Buenos Aires, padre? Ya se viene haciendo hace muchos años, que justamente al celebrarse la fiesta del Domingo de Buen Pastor, pedir todos por el tema de las vocaciones, ¿no? Que todas las vocaciones en el mundo son necesarias, y bueno, la Iglesia también tiene mucho para decir, ¿no? No por nada Jesús mismo le dice a los discípulos, bueno, recen para que haya más operarios en la mies, ¿no? Que haya más trabajadores en la cosecha. Y bueno, esa es la idea, es un momento, digamos, de oración. Convocamos a todos, en particular a los jóvenes, pero para todos, en donde recemos justamente por las vocaciones, por aquellos que están lejos y quizás ya han decidido una vocación misionera y están en distintos lugares, digamos, del mundo anunciando con su vida a Jesús, y tantos otros que quizás vamos descubriendo qué es lo que Dios me pide a mí, y bueno, animarlos para que puedan descubrir justamente qué es lo que Dios le pide, si es la vida consagrada, adelante, si es la vida en el matrimonio, también, si es la vida en una profesión en particular y anunciando a Jesús dentro del ámbito político, por ejemplo, y bueno, adelante, digamos, animarnos y rezar unos por otros por ello. Hablando de vocaciones, ¿no? Pensaba un poquito que hay mucha gente que dice que la juventud está perdida, se habla de juventud, se habla de la juventud como un material de descarte, mucha gente tiene mucha desilusión, desesperanza de los jóvenes, y en realidad hay una vocación atrás oculta que la persona por ahí tiene que descubrir. Por ahí, Juan Carlos, te quería pedir una mirada tuya respecto a los jóvenes que hoy por ahí están en Buenos Aires, o los jóvenes argentinos en general. ¿Cuál es la mirada que vos tenés respecto a ellos? No, yo siento que, bueno, cuando voy, digamos, a escuelas y que quizás voy para confirmación y alguna cosa, siempre me preguntan sobre mi vida, sobre el tema del testimonio vocacional, bueno, ¿no? Que yo lo que veo, digamos, es un anhelo profundo, digamos, de los jóvenes, en que necesitan eso, necesitan testimonios, digamos, necesita, no que nosotros, digamos, qué buenos que somos, no, digamos, nosotros tenemos muchos pecados, pero, digamos, necesita, digamos, la realidad que le podamos transmitir. Mira, yo descubro esto e intento hacer esto, ¿no? Entonces acompañarlo en esas búsquedas. Y después veo que hay mucha, digamos, además de la búsqueda en cuanto tal, de decir, bueno, qué es lo que voy a hacer de mi profesión y todo eso, hay un heroísmo, digamos, una pasión, digamos, por vivir, digamos, aquello que a uno le gusta y quiere reflejarlo, ¿no? Y hay tantas veces que hay, por decir así, fracasos, ¿no? Bueno, empecé esta carrera y no me gustó tal y tal cosa, y entonces, bueno, vuelvo para atrás, elijo otra. Necesita, digamos, como de la persona un poco mayor, de nosotros, decir, bueno, ánimo, adelante, no te quedes, ¿no? Yo es eso lo que veo, porque algunas veces nosotros, el mundo adulto, juzga, bueno, el joven está perdido, como, viste, qué sé yo, es débil porque empezó una carrera y después siguió otra, y en realidad no, está en esa búsqueda de qué cosa le vale la pena, y cuando encontró lo que le vale la pena, le da para adelante
y sigue habiendo ese heroísmo que lo veo con muchos jóvenes que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, digamos, jóvenes que salen, digamos, a la noche, quizás no son ni en una comunidad cristiana, ni mucho menos, sino que están participando en ONG, por ejemplo, y lo ven tan bueno que bueno, que dejan todo y se pasan toda la noche quizás recorriendo lugares para asistir gente, y vale la pena, y ellos están ahí al pie del cañón, y hay muchos. Estamos hablando con Juan Carlos Ares, obispo de la Vicaría de Devoto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este contacto, por haber compartido este espacio con nosotros. La verdad que fue muy lindo poder tener un obispo, poder sentirlo cercano, poder hablar obviamente de todos estos temas que siempre a la población y a la gente les interesa, siempre, ¿no? Por favor, un gusto. Además, ustedes, muchachos, justamente por este medio tratan, digamos, de hacer eso, de descubrir cada vez su vocación, ser comunicadores de buenos signos, y bueno, los aliento para eso, que tengan mi bendición, y toda la gente que los escucha, que así que los animen, y que cada uno de los ámbitos que nosotros estamos, necesitamos muchos otros que se arriesguen y que se animen a dar la buena noticia por las personas, por el bueno de las personas, y trabajar, digamos, por la paz. Y en eso, si lo encontramos desde Dios, mucho mejor. Muchísimas gracias por esta entrevista, Juan Carlos. Por favor, un saludo a todos. Pasaba Juan Carlos Ares, obispo de la Vicaría de Devoto, obispo titular de Cercina y obispo auxiliar de Buenos Aires.